Bueno, hola, ¿cómo están? Yo soy Ángel Miranda, esto es Hoy Israel. En una emisión más, de nuevo aquí en la ciudad de Guadalajara, de Guadalajara. Vamos a estar con ustedes transmitiendo un poco menos de 14 minutos, explicando y tratando de entender ciertas cosas o experiencias que suceden en la vida común de cualquier creyente. Hace unos días me di cuenta de lo importante que es tener en cuenta cada aspecto de la Biblia en tu vida, es decir, cuando vas conociendo acerca de los caminos, acerca del camino más bien, y de todas esas posibilidades que te va otorgando leer la Biblia, y tienes que ir considerándolas de una en una, porque si te desvías tantito corres el riesgo de sufrir una caída muy fuerte. El camino de Jesús, el camino que Jesús marcó cuando estuvo aquí hace más de 2016 años, poquito más, poquito menos, es un camino muy estrecho, y él lo dice y lo pone muy claramente en el nuevo pacto, o en lo que conocemos nosotros como el nuevo pacto, los escritos que nos entregaron los apóstoles. Algunos de los escritos de los discípulos de los apóstoles, lo que aprendieron acerca de Jesús. Y él decía, Jesús dijo que el camino era difícil de encontrar, pero una vez encontrado, era muy difícil que caminaras en él. Muy pocas personas dicen que encontraban el camino y seguían a través de él. Es un camino difícil, no es imposible. No es imposible, pero es difícil. Es por eso que él también dice que no, imposible es que no haya tropiezo. Es imposible que cuando vayas caminando en la calle no te tropieces. Aunque seas muy creyente, tienes que usar un poco la razón, y eso es lo que te ayuda a caminar sin tropiezo. Es decir, tienes que estar al tanto de que el mundo de allá afuera es un mundo creado y destinado por Satanás. Es decir, él siempre va a buscar que tú tropieces. Él siempre va a poner tropiezo, y para eso va a buscar personas que lógicamente compartan su intención, y te las va a colocar enfrente, a un lado, atrás, etcétera, para provocarte esto, el que caigas. También nos refiere varios versículos del Nuevo Testamento en donde Jesús nos hacía, o les hacía más bien a los discípulos de aquel entonces, les hacía referencia de velar, de estar atentos, de abrir los ojos, la importancia de la oración día con día, continuamente. Se refería al enemigo como un león rugiente dispuesto a devorar en cualquier momento. Se refería a él también como un ladrón que solamente viene para hurtar, matar y destruir. Y en cierta forma es verdad. No en cierta forma, en todas las formas es verdad. Yo hace unos días comprobé que la falta de oración es un peligro y un riesgo total. El dejar de orar es un peligro, y por lo tanto el creyente lo tiene que hacer todo el tiempo. Estaba escuchando una
una jalel, una canción para exaltar al Eterno, para no usar otro término que a lo mejor no es bueno utilizar, donde decía que Él te ha dado el poder para restaurar, para sanar hoy, que te ha dado bendiciones, que de las provisiones del reino de Dios Él te dio al momento de que Jesús, con ese amor tan grande y tan inmenso, dio su vida por la tuya y por la mía y por la del mundo, para que nos acercáramos, o para que pudiéramos acercarnos a Dios con esa seguridad de que Él ya no nos ve como pecadores. Eso fue lo que clavó en la cruz, el acta de los decretos, que no será contraria, el acta como el testimonio de que fuimos pecadores. Muchos hermanos que duermen, porque duermen, que no se han querido dar cuenta, y me incluyo porque a veces no me doy cuenta, a veces duermo, que hace falta ese despertar, ese interés de ir más allá de sentarte en una banca de una iglesia católica, de sentarte en una silla de una iglesia evangelista o de una iglesia protestante o una iglesia de restauración hebrea. Tienes que ir más allá de eso, no entrar en la religiosidad, y que realmente cada vez que se abre la Biblia, la Tanaj, es una oportunidad para hacer las cosas bien hasta el momento de su llegada. También pude observar, porque tengo ojos para ver y oídos para oír. Hay un misionero laico por parte de la Iglesia Católica, en la que él refiere, sin hacer uso del título de profecía, que los tiempos que vienen son malos. Y sí, concuerdo con él, los tiempos que vienen son malos, pero para la gente que no tiene a Jesús. Y él refirió que era necesario tomar los dogmas o la doctrina católica, porque si no, la protección está por fuera, o estás fuera de esa protección que te brinda, ¿no?, los dogmas o las doctrinas. Y eso me hizo recordar, yo tengo una Biblia latinoamericana también, una versión católica, ¿no? Aunque muchas gentes cuando la leen dicen no es católica, pero sí es católica. Es católica porque mi madre es católica, y a mí me bautizaron en el catolicismo. De hecho, esa Biblia es la que compró mi madre para ese ritual, ¿no? Esa consagración, que pues, obviamente no se efectuó hasta que tuve un cierto tiempo, una mayoría de edad, porque bueno, no es el momento, tal vez, y a lo mejor no es el lugar, ni mucho menos, pero realmente no. Yo les puedo decir, al menos en mi posición, como sucedió con mi madre y como sucedió conmigo, que ese bautismo y esa comunión y esa confirmación no resultó. No sé, a lo mejor mi mamá es una mala católica, podrán decir muchos católicos, ¿no?
Pero yo conozco muchos católicos, muchos de ellos son mi familia, la cual yo amo y respeto mucho sus creencias, su modo de ver la vida. A mí no me importa ni me interesa, pero yo noto que ellos tienen una necesidad, y esa necesidad va de acuerdo y conforme a lo que dijo esta persona, que su canal de YouTube se llama Semper Fiat. Por ahí búsquenlo para que observen. No recomiendo su doctrina, pero es interesante observar los puntos de vista de los demás, es decir, esa manera de observar lo que los demás piensan a través de la religión, o a través de la Torah, o a través de la Tanaj, de la Biblia, para que tú te hagas un juicio. Y yo concuerdo con esta persona. Los tiempos que vienen son difíciles, y también leía ahí en la Biblia católica que decía que cualquier doctrina, cualquier dogma, cualquier predicación están muy por debajo de lo que es la lectura de la Tanaj. Y yo en parte creo ese catolicismo, o esa norma católica. El leer la Biblia es la prioridad número 1 en la vida de todo creyente. Cuando no eres creyente, la prioridad número 1 es reconocer a Jesús y alejarte del pecado. Una vez creyendo, es importante alejarte del pecado, pero si no sabes lo que es pecado, es importante que leas para que entiendas qué es el pecado y cómo opera el pecado en tu vida. Un estudio de otro predicador decía que el 89%, de los creyentes están en riesgo y en peligro porque no comprenden el significado del pecado y lo que arremete en contra de la vida del creyente el aceptar el pecado. El pecado, más que una guía de normas para no cometer algún tipo de infracción a la ley de Dios, se trata básicamente de la legalidad, el señorío. ¿A quién le otorgas el señorío? Por ejemplo, el satanismo, que es una religión, la religión del anticristo, le entregan el señorío a Satanás. Otra religión le entregan el señorío a Ra. Otra religión a Alá. Y muchas otras religiones ofrecen el señorío a otras cosas, como las aztecas se los ofrecían a los animales del cielo, a las serpientes emplumadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo se trata de eso, del señorío. Tú en tu vida, ¿a quién le entregas el señorío? ¿A Dios o a Satanás? Entonces, el seguir la ley de Dios, tanto en días de reposo como en fiestas, porque Satanás también tiene sus fiestas, también tiene sus días de reposo. Al fin y al cabo quiere imitar a Dios, sentarse como Dios, ser como Dios. E imita a Dios y quiere serlo. Y eso ocasiona que él también haga sus leyes. Y él usa los principados de este mundo para, a través de ellos, imponer su ley, como lo estamos viendo hoy alrededor del mundo. Decide salir de ahí, sal de en medio de ella, pueblo mío, dice Apocalipsis. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Nos veremos en una segunda edición, tal vez, no lo sé. Y esperemos, primero Dios, nos veamos en el milenio con Yahshua o Jesús. Nos vemos, bendiciones.